El dissabte 25 de novembre, la quinzena edició del Mondoc de Montaverner baixava el teló amb la gala de cloenda i lliurament de premis, obra de l'artista albaidí Rafa Amorós. Dolor impune va ser triat pel jurat com a millor llarg documental, emportant-se a més el premi del públic. Per la seva banda, Guernica, el último exiliado, va ser el guanyador del premi al millor curt documental. Gabriel Chicano, director de Dolor impune, va rebre ambdós premis de mans de la regidora de Cultura Inés Tudela i es va mostrar molt agraït al festival i al públic pels guardons. Dotats amb 1.000 euros el premi a millor llarg i 300 euros el del públic. Ha sido una noche increíble, ha sido una noche mágica. El primero quizás bien, pero el segundo he sentido muchos nervios porque al final dices, oye, que jurado y público estén de acuerdo y que valoren todo el esfuerzo que hemos hecho, que el esfuerzo, la factura emocional, ¿no?, que han tenido que pagar estas familias durante 2 años para poder abrirse en canal. Es muy de admirar, es muy de reconocer y yo estoy feliz por estos 2 premios y ojalá podamos seguir teniendo promoción en otros festivales a los que vamos a acudir. M'agradaria destacar que és la tercera edició consecutiva que donem una quantia econòmica al Premi del Públic perquè pensem que el públic és tot. El públic és aquell que s'emociona, es divertís i gaudeix veient els documentals. Per aquesta raó vam decidir, l'equip de govern actual, donar-li una quantia econòmica a banda de el seu premi físic que els donem a tots. L'assetjament escolar i les seues conseqüències més tràgiques és el tema de Dolor impune. Un treball que naix amb el cas de Kira López, l'adolescent que es va suïcidar en Barcelona en 2021. Els testimonis dels seus pares i els d'altres 3 joves que acabaren llevant-se la vida són el fil conductor. La pel·lícula, que s'estrena en cinemes l'1 de desembre i també a la pàgina web dolorimpune.com, compta amb 10 candidatures als Premis Goya. 4 familias estaban en la web de la asociación Nace No al Acoso Escolar, hablando de que habían perdido a un hijo por presuntas violencias en la escuela. En el momento que yo vi esa entrevista, o sea, no era una entrevista como tal, sino que estaban hablando en un vídeo distendidamente, ahí me dije, estas familias tienen que estar en un documental, porque además lo estaban contando desde la tragedia, por supuesto, que supone perder a un hijo, pero además es que estaban luchando. Una de las familias es la familia de Kira López, es un caso, pues si no es el más mediático de este país. Entonces ahí realmente me di cuenta de que había material, de que era un problema además que está en boga, por desgracia, y que tenían que estar en un documental, y al final pues empezamos a rodar en Barcelona en noviembre de 2021. Justo el día 15, si mal no recuerdo, hubo una manifestación de estas familias, que es la primera manifestación de familias que han perdido a un hijo por presunto acoso y abuso en la escuela. Y no me lo pensé, yo soy de Málaga, en ese momento estaba viviendo en Málaga, aunque ahora estoy viviendo en Madrid, y cogí un avión y me planté allí con un equipo local y empezamos a rodar. Una manera també d'ensenyar el bullying de primera mà, ensenyar rostres i humanitzar a les víctimes. Yo para hacer este documental me inspiré en Bully, es un documental de 2012 de Estados Unidos. Allí, por ejemplo, en este documental se muestra, ¿no?, cómo es la vida de los acosadores y los acosados, pero en primera persona. Las cámaras les siguen. Entonces aquí en España es cierto que tenemos la problemática de que no podemos mostrar caras y no podemos mostrar voces de menores. Pero lo que sí tenía claro al escuchar a estas familias es que podíamos humanizar a las presuntas víctimas. Yo siempre voy a hablar desde la presunción, y por eso empezamos a rodar este proyecto y empezamos a darle forma, y que ha tardado 2 años, ¿no?, en terminar-se. Fa 3 anys que el realitzador malagueny Gabriel Chicano va donar un gir a la seva carrera i va obrir la seva pròpia productora per a contar les seues pròpies històries. Després d'un curt de terror multipremiat, Badlands, el seu següent repte fou llançar-se al llarg documental amb un tema que sempre li va tocar molt. Yo arranqué como periodista. He estado como 10 años trabajando en televisión y he pasado directamente por todos los canales conocidos, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, 4,
y he tocado muchos formatos. Bueno, últimamente, los últimos proyectos de verdad que toqué documental, y cuando vino la pandemia prácticamente me lancé a crear, a fundar mi propia productora con el objetivo, con el propósito de contar buenas historias y contarlas a mi manera. Así nació Red Butter Films, que es mi productora. Arrancamos con un primer corto de terror que ha funcionado muy bien en el circuito de festivales y que actualmente se está negociando ya con plataformas internacionales, y el segundo proyecto pues es Dolor Impune y en ello estamos promocionándolo. Per la seva banda, Guillermo Logar, director de Guernica, no va poder estar a Montaverner per recollir el premi, dotat amb 500 euros, però va enviar aquest vídeo d'agraïment. El seu curt explora els dies de la transició espanyola en els que el quadre de Picasso regresaba a España a partir de testimonios en primera persona. Estoy muy contento y muy agradecido por el reconocimiento a mi corto documental, todo el equipo también, y así os lo quiero transmitir. Es un festival fantástico, maravilloso, espero que pueda seguir creciendo en los próximos años, porque realmente lo que hace por la cultura cinematográfica es de un valor tremendo. Y otra vez muchísimas gracias por el reconocimiento a Guernica, y el que no lo haya visto y lo quiera ver está disponible en Filmin, y a partir del 15 de diciembre también estarà disponible en la plataforma de Televisió Espanyola, RTV Play. Amb el lliurament de premis, Montaverner va posar punt i final a 9 dies intensos, on el millor cinema documental ha sigut el protagonista, i on més de 2.000 persones de la Vall d'Albaida han passat per l'auditori. Unes xifres històriques que suposen un increment de vora el 30% respecte a l'edició anterior. Pense que hem fet un rècord en audiència, tots els dies hem tingut la sala quasi plena, no ha hagut cap documental que hagi tingut menys de 50 espectadors, i l'organització i l'Ajuntament estem molt contents perquè pensem que hem fet una bona selecció de documentals, de moltes temàtiques que han fet que la gent vinga a veure el Mondoc, tant la gent del poble com la gent dels pobles del voltant. I m'agradaria convidar a tota la gent que no ha vingut aquest any a que vinga l'any que ve, perquè pense que és una joia tindre aquesta mostra de cinema documental internacional en la nostra comarca, i n'hi ha que valorar-ho i n'hi ha que vindre i fem aquest festival més gran. Un èxit que anima a seguir creixent i a aconseguir que Mondoc siga encara més important dins del panorama del documental.